buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en nuestra reflexión bíblica de los días martes y jueves. Continuamos adelante en el libro de los Salmos el día de hoy con la segunda parte sobre la reflexión del Salmo 119, quizás el salmo más extenso de los 150 que conforman este libro bíblico, con 176 versos. Bueno, mencionábamos la vez próxima anterior que eh, este salmo, el Salmo 119, está conformado por 22 estrofas y cada una de manera magistral tiene 8 versículos. Hoy, después de haberlo leído y haber tenido un tiempo de reflexión en él, vamos a discernir un poco sobre el trasfondo del Salmo 119. Padre, en este día, tiempo y lugar, queremos agradecerte, Señor, porque tenemos la bendición de un nuevo día, de una nueva ilusión, de una nueva esperanza, una nueva oportunidad, Señor, de alabarte, de glorificarte, de mostrarte, Señor, nuestro agradecimiento, de poner ante ti nuestro clamor, de presentarte, Señor, nuestros errores, nuestro arrepentimiento, Señor. Danos un arrepentimiento genuino. Permítenos, Señor, replantear nuestra vida con la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor. Permítenos reconocer nuestras faltas, permítenos asumir nuestra responsabilidad. Permítenos, Señor, aceptar la obra de Cristo de una vez y para siempre, Señor. Permítenos volver a empezar de Padre. Ten misericordia, Señor, de nosotros. Ten misericordia de aquellos que no te conocen. Te clamamos y te agradecemos, Señor, especialmente por nuestros seres amados y aquellos que nos aman. Guíanos y permítenos, Señor, hacer tu voluntad en cada momento con nuestro pensar, nuestro ver, nuestro escuchar, nuestro hablar y nuestro obrar, Señor. Te entregamos, Señor, este día con la dificultad de los restos, lo que quede de él, Señor, para tener un motivo más de alabarte y glorificarte a través de él. Santo es tu nombre, Señor. Gracias por todo y por tanto aún por la dificultad y la adversidad, Señor. Porque en ello, Padre, te glorificas y formas nuestro carácter, Padre. A ti sea la gloria y la alabanza por todos los siglos. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén. Bueno, el Salmo 119, les decía, tiene 22 estrofas. Aquí hay un tema que es bien complejo. Y es que nos podríamos quedar 22 días de reflexión para cada una de las estrofas. Cada una es una clave, es una receta maravillosa. Un resumen, un contexto maravilloso de cómo es, debe ser y será la vida de un hijo de Dios. Es extraordinario este compendio. Pareciera una edición de bolsillo de la Biblia. Cada día a mi teléfono llega un sinnúmero de devocionales, de mensajes, y agradezco mucho eso. De verdad, porque me obliga todo el día a estar pensando y meditando en las cosas de Dios. Pero algunos de ellos, y me llaman la atención poderosamente, son concentrados casi que totalmente en pedir y pedir y pedir y pedir. Y bendícenos y haz este día lleno de bendición y suple nuestras necesidades
y bendícenos y no nos faltes con la bendición, y que la bendición y otros, por el contrario, son unos devocionales pareciera un devocional escrito por los hermanos Grimm, y que la alegría y el entusiasmo y que todo sea rosado y el arco iris y el unicornio y los tréboles de cuatro hojas y que todo sea alegría y todo sea felicidad. Eso es lo que dice la Biblia. Ese es el Dios que necesitamos. Ese es el Dios que queremos. Esa es la reflexión a la que nos invita el Salmo 119. La verdad, yo no creo. De hecho, me atrevería a ir un poco más allá. Me atrevería a saltar hasta el Evangelio de Mateo, donde claramente está establecido el modelo. La oración del Padre Nuestro. Creo que en algunas partes del Padre Nuestro se habla de la petición, se habla de la súplica, pero en ninguna parte se habla de arcoíris y unicornios y que todo sea rosado y que no haya dificultades y que no haya tropiezos y que la felicidad nos atropelle. No, 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 no. Hay, hay cosas mucho más fuertes allí. Si nos fijamos, por ejemplo, en el Padre Nuestro, dice, no nos dejes caer en tentación, o sea, la tentación va a estar allí todo el tiempo. Dice, líbranos del mal, porque el mal estará acechando. Dice, perdona nuestras ofensas, porque reconocemos que nosotros ofendemos a los demás y ofendemos a Dios. Vea, pues cómo se nos fue para el Padre Nuestro en Mateo, si estamos hablando del Salmo 119. Hey, es muy similar. En las 22 estrofas que hay allí, cada una les decía, es una clave sobre la que podríamos disertar enormemente. Y les decía, está casi que única, exclusiva, taxativamente escrito para los hijos de Dios, para los que comprenden ser hijos de Dios. Y ahí, con esa afirmación, ahí es cuando cae el palo y mata al hombre. ¿Y sabe por qué? Porque a la mayoría de la gente no le gustan las cuentas claras. A la mayoría de la gente no le gusta ni le sirve un Dios justo. Todos queremos un Dios milagroso. Todos queremos un Dios bombero que apague incendios. Todos queremos un Dios que nos haga caminar por una senda rosada. Arcoíris, unicornios, árboles de cuatro hojas. Todos queremos un Dios que nos lleve por una vida sin tristeza, sin dificultades, solo con cosas buenas. Un Dios genio de la botella, al que le podamos pedir todos nuestros deseos y todos nos los conceda. Que haya abundancia, prosperidad, que no nos falte la bendición. Pero pareciera que nos incomoda un Dios que hace justicia, un Dios que es celoso, un Dios que demanda fidelidad, un Dios que demanda permanencia, un Dios que demanda aseo y limpieza espiritual. Ese no nos gusta. Un Dios que nos pide límites en nuestra vida, pero no límites para prohibirnos, sino límites para protegernos. Nos estorba ese Dios. No queremos ese Dios. Y todo el Salmo 119 es una guía para quienes comprenden
claramente qué significa ser hijo de Dios. Y una vez más, insisto, ahí es cuando cae el palo y mata al hombre. Todos somos hijos de Dios, como decía un señor Pacho Francisco por ahí. Todos somos hijos de Dios. Yo no creo, la Biblia no dice eso. Bueno, depende, no se especifica de cuál Dios, ¿no? Buen punto. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios. Yo adagio, paisa tan común, vamos a caber en el cielo, no vamos a caber aquí. ¿A usted quién le dijo que todos íbamos para el cielo? ¿Usted dónde sacó eso? Oigan, a este man de la Castellón, ¿no? Desde la, no lo sacó. O sea, no, la Biblia no dice eso, la Biblia no establece tal cosa desde ningún punto de vista. Cada estrofa establece una permanencia en Cristo, un cambio de vida del cristiano, un agradecimiento a Dios permanente, un compromiso de lealtad a Dios, un arrepentimiento genuino por nuestras obras, una metodología clara de cómo cambiar nuestra vida. Y nos habla de que ese cambio debe hacerse desde la juventud y de que es un proceso continuo y va, y va, y va, y no termina. Todo el Salmo 119, les repito, nos podríamos quedar el resto del año 2024 y quizás no nos alcanzaría el tiempo para esta edición de bolsillo del Salmo 119 que representa la Biblia completa. Si los cristianos, o los que dicen ser cristianos o pseudo cristianos, realmente entendieran lo que implica ser hijo de Dios, tal vez no mantendrían la Biblia en las páginas amarillas. Bueno, normalmente son blancas, pero como siempre están abiertas ahí en el Salmo 91, entonces se ponen amarillas, en las páginas amarillas. Sino que lo mantendrían abierto en el Salmo 119. Y aseguro que lo leerían 2, 3, 4 veces al día. A veces sí entendemos qué es lo que hay que hacer, pero no leen el Salmo 91. Van a leer el 119. Eso tan largo. Y no estará en YouTube. Y no habrá un resumen en Google. Suerte con eso. Cada una de las estrofas del Salmo 119 representa un estado diferente, una condición distinta de lo que implica ser hijo de Dios. Hay algunas inclusive que no tienen ninguna petición, ninguna, ninguna súplica, porque conectarse con Dios es mucho más que andar pidiendo, es mucho más que andar suplicando. También hay que agradecer, también hay que arrepentirse. Y a veces es suficiente con hablar con Dios, sin necesidad de andar pidiendo. Como dicen algunos, todavía más atrevidos, más desafiantes con Dios, más igualados. Yo declaro, ¿yo? ¿En serio? Ok, como dirían los gringos, go ahead. Yo declaro, ok, yo también declaro renta. El único que declara es Dios. Dios es el que tiene el poder con su boca.
pero cuestión de credos, ¿no? Hay que leer la Biblia, hay que estudiar la palabra de Dios, hay que entender lo que significa ser hijo de Dios, hay que entender lo que implica ser hijo de Dios. Y para poder entender eso es necesario totalmente entender a cuál Dios le pertenecemos, cuál es el carácter de ese Dios, cuáles son los atributos de ese Dios al que pertenecemos. Y lo más importante, cuál es la palabra de ese Dios que pertenecemos. Y esto está claramente establecido en este Salmo 119. El problema, mis muy queridos, es que no nos gustan las cuentas claras. Todos queremos la cereza del postre, aún el postre, pero no nos gustan las verduras. Queremos comer el postre sin tomarnos la sopa. Queremos obleas con arequipe, pero si no hay obleas, no hay problema. Yo me como el arequipe. Habráse visto. Habráse visto. Eso somos. Y es por eso que no nos interesa conocer la palabra de Dios. Preferimos que nos lo explique otro. Preferimos que nos lo interprete otro. Preferimos leerla en Google o tal vez que nos lo expliquen en YouTube. Pero nosotros, entrar a estudiarla, ¿qué tal? Como dicen los amigos de Bogotá, tiene huevo, ¿qué tal? Y es por eso que no conocemos los atributos de Dios. Y es por eso que no conocemos el carácter de Dios. Y es por eso que no conocemos a qué Dios le pertenecemos. Y es por eso que hacemos tantas pendejadas en la vida en nombre de la fe. Y hacemos rituales y creemos bobadas y declaramos y sabe Dios cuántas bobadas hacemos hasta llegar a pensar que todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Todos somos llamados, mas no todos somos elegidos para asistir a las bodas del Cordero. Entiende la importancia y la trascendencia del Salmo 119. Comprende el ejemplo que le doy al decirle que el Salmo 119 es una edición de bolsillo de la Biblia. Ojalá y pudiéramos explayarnos y hablar del Salmo 119 cada día. Le invito a que lo haga, estúdielo, analícelo, escudriñelo y va a encontrar cosas en verdad maravillosas. Va a conocer parte del carácter de Dios. Va a identificar qué, cómo, cuándo, dónde, para un
hijo de Dios. Va a entender que la oración es mucho más que andar pidiendo piñatas, arcoíris y unicornios en su vida. Va a entender que ser hijo de Dios es un tremendo compromiso entre usted y Dios. Y que es mucho más que andar pidiendo y andar declarando y andar marraneando en la vida. Creo que esta reflexión se queda corta. Creo que este tiempo no es justo para todo lo que hay detrás del Salmo 119. Indefectiblemente, taxativamente, indiscutiblemente, el Salmo 119 es un salmo exclusivamente escrito para los hijos de Dios que saben qué significa ser hijo de Dios. Le invito, 22 estrofas, 8 versículos por estrofa, largo, 176 versículos. Cada estrofa, todo un derroche de amor del Padre a través de su palabra. Desde qué implica ser hijo de Dios, hasta cómo limpiar, hacer aseo, hacer mantenimiento de su vida espiritual. Como les decía en la reunión próxima anterior, el Salmo 119 es un extraordinario termómetro para conocer cuál es su temperatura espiritual a la luz de la palabra. Recuerde, recuerde, Apocalipsis, por cuanto no fuisteis fríos ni cálidos, os vomitaré el día del juicio. Invito a que en estos días le dé una estudiadita al Salmo 19 en oración, en calma. No lo lea, no pierda el tiempo. Estúdielo, analícelo, órelo, apréndalo. Haga la aprehensión del mensaje que hay allí y le aseguro que su vida va a cambiar. Salmo 119.